Hola, les voy a hablar de los trastornos de control de impulsos, juego patológico. Les voy a decir la definición de lo que es un trastorno. Es una alteración en las condiciones consideradas normales en un objeto, proceso u organismo. Se deriva del latín compuesto por el prefijo tras, que significa al otro lado, y luego tornare, que indica girar o tornear. Es una perturbación o desorden que altera el funcionamiento normal de una persona o de una situación. Aquí hay unos ejemplos. Aquí está el caso de personas con trastorno límite de personalidad, trastorno de depresión, de pánico, de ansiedad, entre otros. También viene la definición de juego, que es una actividad recreativa que cuenta con la participación de uno o más participantes. Su función principal es proporcionar entretenimiento y diversión. Los juegos ayudan al estímulo mental y físico y contribuyen al desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas. Aquí nos damos cuenta en lo que habla del físico, en el caso del fútbol o cualquier deporte, o en el caso mental, los juegos de fichas, que son juegos como el ajedrez, el dominó y el juego de cartas. Al juego patológico también se le conoce como ludopatía y es considerado un problema psicológico. La persona afecta su capacidad para poder autocontrolarse y le es difícil decir no, siendo incapaz de aplazar el impulso o deseo por jugar. La ludopatía es una adicción comportamental en la que el afectado repite un patrón de conducta nocivo que no le permite llevar las riendas de su vida. Es un trastorno mental caracterizado por la adicción a los juegos de azar y la enfermedad de las apuestas. No es un vicio, es un trastorno. Muchos podemos, muchos podemos creer que es un vicio, no le tomamos la debida importancia, pero no, se convierte en un trastorno. ¿Por qué? Porque ya no hay un control sobre esos impulsos. La persona es incapaz de resistir los impulsos a jugar y no son capaces de detener el juego. La ludopatía es una de las adicciones comportamentales más comunes. La persona que la padece experimenta una pérdida de control ante la conducta, no puede dejar de apostar y cuando no puede seguir jugando no deja de pensar en ello, lo que dificulta terriblemente concentrarse en el trabajo o disfrutar de otras actividades. Como otras adicciones, se genera una dependencia psicológica que lleva a la persona a invertir cada vez más tiempo y dinero en esa actividad. Pasa menos tiempo con la familia, en el trabajo, con los amigos y es un problema. Es un trastorno adictivo caracterizado por conductas problemáticas alrededor del juego que afectan la vida personal, laboral y social, como lo comentábamos. Este contexto se hace referencia a aquel en que se apuesta dinero e interviene en diferente medida el azar. El individuo está constantemente pensando en jugar. Esto sucede cuando está en el ámbito, cuando está en su trabajo. Él no se concentra en lo que es su trabajo y todo el tiempo está pensando en jugar o en el juego. Y bien, esta adicción se caracteriza fundamentalmente porque existe una dificultad para controlar los impulsos y que en cierto sentido tiende a manifestarse en practicar de manera compulsiva uno o más juegos de azar. En las personas que son ludópatas, el juego ocasional lleva al juego habitual. Las situaciones estresantes pueden empeorar los problemas del juego. Los juegos con ciclos rápidos, en este caso las ruletas, las tragamonedas, apuestas de fútbol o cualquier otra apuesta deportiva, incitan a apostar una y otra vez al jugador y le dan un resultado inmediato. Son los que más engañan a la persona con ludopatía. El ludópata tiene una preocupación excesiva alrededor del juego. La persona está constantemente remunerando partidas o planificando su próxima sesión, sin esperar a terminar la que está llevando a cabo. Tiene un fracaso al intentar controlar la conducta alrededor del juego. Tiene una necesidad de apostar cada vez mayor cantidad de dinero
en el sentido de que como va perdiendo, él lo que quiere es recuperarlo, o eso considera, o eso piensa. Él considera que en el siguiente juego, cuando apueste todo, lo va a recuperar. Es porque tiene un problema de ansiedad. Tiene una conducta adictiva, aparece o se intensifica. Aquí nos da a entender que la persona no controla sus impulsos. Hay una ansiedad. Muy bien, entre los factores reconocidos que predisponen a la ludopatía, algunos destacados son: puede ser por antecedentes familiares, de forma que se haya podido establecer la conducta como algo normal. También por una falta de comunicación familiar, patrones educativos débiles, de forma que no puede claro lo correcto de lo incorrecto. Una falta de educación en el manejo del dinero, trastornos del estado de ánimo. Aquí, por ejemplo, puede volverse adicto al juego porque la persona padece una depresión o un trastorno de personalidad y del control de impulsos. Y también puede ser por un abuso de sustancias como alcohol, drogas, etc. Viendo toda esta necesidad que tiene el ludópata, viene el lado de la rehabilitación. Por ejemplo, ¿cómo se trata el juego patológico por ludopatía? Se puede tratar con antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo, ansiolíticos, antipsicóticos, obviamente autorizado por un médico, en este caso un psiquiatra. También se puede en el lado de la psicología, a base de terapias grupales que constituyen un recurso de ayuda para muchos de los afectados por el juego patológico. En este sentido, se evitarán igual que sea un consumidor de fármacos. Este trastorno tuvo una inclusión al DSM. En 1979, Morán la define como juego patológico. Su reconocimiento oficial se produce en 1980, cuando la Asociación de Psiquiatría Americana, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM, lo incluye en una de sus categorías. Con la aparición del DSM-4, se añade un aspecto en los criterios diagnósticos para este problema, ya que se habla de un nuevo síntoma, el cual es: el juego se utiliza como estrategia para escapar de problemas o para mitigar un estado de ánimo deprimido o disfórico. Prácticamente nos dice que el juego se utiliza como un escape de la realidad para evadir sus problemas por cierto tiempo. En el DSM-5, el trastorno por consumo de sustancias se incorpora para agrupar los trastornos por abuso de sustancias y la dependencia de sustancias. Además, se ha creado una nueva categoría para recoger las adicciones conductuales, donde se incluye el juego patológico, donde antes recogía la categoría de trastornos de control de impulsos no clasificados. Ahora, incluido en el CIE-10, aparece como trastorno de los hábitos y el control de los impulsos. Aparece como ludopatía, y esta categoría incluye ciertos trastornos del comportamiento que no son clasificables en otros apartados. Refiriéndose al trastorno de los hábitos y el control de impulsos, esta categoría incluye ciertos trastornos del comportamiento que no son clasificables entre otros apartados. Aquí se caracterizan por actos repetidos que no tienen una motivación racional clara y que generalmente dañan los intereses del propio enfermo y de los demás. El enfermo suele decir que el comportamiento se acompaña de un impulso o la acción que no puede ser controlado. La etiología de esos trastornos no está clara y se agrupan juntos debido a sus amplias similitudes descriptivas, pero no porque se sepa que comportan cualquier otro rasgo importante. Por convención, se excluyen de este apartado los trastornos por consumo excesivo habitual de alcohol u otras sustancias psicótropas. Y bien, pues esto es parte de lo que es el juego patológico, o mejor conocido como ludopatía. Aquí hablamos de lo que afecta en la persona. Ya nos enteramos que afecta en lo laboral, en lo familiar, en lo personal, en lo social. Incluso se puede meter una persona en muchos problemas.
también han habido casos donde la persona se quita la vida. Así que sí es un problema grave, por eso se considera una adicción actualmente. Y bien, eso es todo lo que comento de este tema. Si les gustó, pues denle like. Gracias.